Hola Daris, ¿Cómo estás, socio Horacio? muy bien, muy contento de compartir contigo esta noche. Igual por acá, igual por acá. Bueno, te quiero primero agradecerte. Yo hoy tengo la expectativa, la verdad, de aprender mucho, porque este es un tema que para mí siempre ha sido un gran reto a nivel personal. Yo he emprendido muchos proyectos, pero a nivel de negocios, eso es algo que no ha sido muy fuerte. Quiero aprender de ti. eh, Saludar a todo lo que se va incorporando y mientras se va incorporando, quiero presentarles a nuestra invitada de esta noche, Daris Estrella Mordán, quien tiene un currículum y una trayectoria sumamente impresionante. Yo voy a solamente hacer algunos apuntes más destacados. Daris es conferencista, consultora internacional y experta en finanzas, mercado de valores y sostenibilidad. Dauris es egresada de Vassar College, College en el estado, de la Universidad Vassar College en el estado de Nueva York y también con MBA en la Universidad de Michigan y tiene estudios de posgrados en Harvard, en Yale, sumamente impresionante yo quedé, Daris. Eh, yo quiero destacar que ella ha sido nominada a una cantidad de premios, distinciones. En particular, fue reconocida como la mejor CEO de República Dominicana en el 2011 por la revista European CEO. Yo pienso que es una persona totalmente preparada con la trayectoria, la competencia, desde muy joven, para compartir con nosotros esta noche en esta transmisión en vivo donde vamos a hablar sobre los principales retos para emprender. Y sobre todo en un contexto como el que nos encontramos ahora, muy extraordinario, un contexto de pandemia a nivel global y que tiene efectos que todos estamos viviendo en la República Dominicana. Eh, Así que bueno, de una vez, Daris, yo voy a pasar a hacerte la primera pregunta de la noche. Quiero invitar a todas las personas que mientras que vayan haciendo su pregunta, yo trataré de ir anotando y también vamos dando respuesta de las inquietudes de quienes nos van siguiendo. Ok. En primer lugar, preguntarte que cuáles son los retos más importantes que enfrentan los emprendedores en estos momentos y cómo puede hacerse para lograr superarlos. Mira, ahora mismo hay muchos retos porque la verdad es que nadie se esperaba esta crisis. Nosotros estamos acostumbrados a tener crisis financieras o crisis de menos, de mucho menor impacto que esto. Esto llegó rápido, llegó así de repente y como que a todo el mundo le cogió por sorpresa. Cuando yo hablo con los emprendedores, hay tres cosas que siempre me mencionan, que es como el problema más común entre todos ahora mismo. Lo primero es que me dicen, mira, no estamos vendiendo, las ventas están nulas o están por el suelo o sea, estamos mal. ¿Qué quiere decir cuando tú no vendes? Porque tú no tienes ingresos. Entonces, otro reto es que tú no puedes cobrar porque todo el mundo está en el mismo barco. O sea, tus cuentas por cobrar, tú llamas y te dicen, ah, yo no tengo dinero porque yo tampoco estoy vendiendo. Y eso crea el problema del otro lado de la moneda, que es tus cuentas por pagar. Si tú no vendes, si tú no puedes cobrar, tú tampoco puedes pagarle a tus suplidores. Entonces, eso crea un problema de liquidez, que es lo que todo el mundo está teniendo. Bueno, no todo el mundo, porque hay gente que ha podido sacarle provecho a esto y podemos hablar de eso más adelante. Pero la gran mayoría es el problema de liquidez y tú sin dinero en el bolsillo, tú no puedes sobrevivir porque tú no puedes o sea, si tú eres panadero y tienes que comprar harina, pero tu suplidor no te da harina porque tú no tienes dinero para pagarle, tú tienes un problema. Entonces, ¿cómo tú puedes superar eso? Lo primero es en cuanto a las ventas, hay algunas cosas que tú puedes hacer. Si lo que tú vendes son productos y tú tienes productos en inventario, tú puedes darle rotación a eso dando descuentos, por ejemplo. Imagínate que tu producto tú lo vendas a 100, pero tu costo es 50. Bueno, pues sabes qué, véndelo ahora a 60 o véndelo a 55, véndelo hasta 50 si tienes que hacerlo, siempre y cuando tú cubras tus costos, pero estás convirtiendo ese inventario en liquidez, que es el mayor problema y lo que tú necesitas ahora mismo para poder sobrevivir. Ahora no se trata de hacerte millonario, ahora se trata de tú tener un negocio que sea sostenible en el tiempo. Entonces, si es un servicio lo que tú tienes en vez de un producto, también lo puedes hacer, porque tú puedes decir, por ejemplo, yo tengo un salón y bueno, ahora mismo nadie quiere venir al salón, ¿verdad? Por el tema del virus, pero yo puedo venderte a ti, por ejemplo, una tarjeta de regalo que si antes el corte, el derrizado, el no sé qué, no sé cuánto, te valía 1,000 pesos, ahora te lo estoy dando en 500 y te puedo dar que eso te sirva a ti hasta 31 de diciembre del 2020.
yo estoy recibiendo efectivo, o sea, Adelantado. adelantado para un servicio que voy a brindar luego. Y también la otra cosa es que tú tienes que invertir en tecnología. O sea, si tú no tienes ahora mismo los negocios que le ha ido mejor, son aquellos que han tenido la plataforma tecnológica para brindarle a sus clientes o sea, un producto que se lo llevan a la casa. Los supermercados tuvieron que reinventarse y todos están haciendo delivery porque nadie se quiere mover. O sea, yo te digo, yo si no tengo que salir ni a la puerta de mi casa no salgo. Entonces, esas son varias maneras que tú puedes lidiar con los retos que la mayoría enfrenta en este momento. Excelente. Bueno, la verdad que, o sea, es un reto desde todos los puntos de vista. La economía de alguna manera se ha visto paralizada. La posibilidad de continuar la permanencia de un negocio es un reto, sin duda. ¿Qué estrategias pueden emplear los emprendedores para asegurar la continuidad en este contexto, la continuidad operativa de sus negocios? Mira, hay varias cosas que pueden hacer. Lo primero es que todos comenzamos el año en 1 de enero con una estrategia, con unos objetivos, con unas metas, con un presupuesto que ya no, o sea, no sirven porque eso todo se fue a pique. O sea, ahora mismo nada de eso es relevante. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es sentarte y evaluar esos objetivos nuevamente, esas metas y decir, y aterrizarlas, o sea, decir, digerirlas y decir, espérate, si yo quería que mis ventas subieran en un 30%, adivina qué, eso no va a pasar. Tal vez o no voy a vender o voy a ponerlas en un 5%. Tal vez mi meta era tener una rentabilidad X, pero ya tampoco va a pasar. Entonces, cuando tú digieras eso, cuando tú evalúes tus nuevas metas y objetivos, tienes que hacer un presupuesto, porque ese presupuesto que tú tenías ya tampoco es, o sea, no vale la pena, tienes que revisarlo. Entonces, otra cosa es que mencioné ahorita, tú tienes que invertir en una plataforma tecnológica. O sea, tú no puedes quedarte atrás. Si tú no tienes cómo el cliente pueda ordenar con una tarjeta de crédito y que tú le lleves el producto a la casa, tú estás muy, pero muy atrás. Otra cosa es, por ejemplo, tener una conversación honesta con tus colaboradores. Algo que yo odio es cuando un empleado en una empresa se entera de alguna decisión importante que ha tomado el líder o la empresa y se entera por el periódico o se entera porque otro lo oyó de otro empleado. No, siéntate y hazles saber a tus empleados de que estamos todos en esto juntos y de que son tiempos muy difíciles, pero que también vamos a salir juntos. Tú no quieres ignorar a esa fuerza laboral que tú necesitas, que tal vez ahora no puedes mantenerla y tienes que suspenderlos, pero tú quieres que vuelvan cuando el negocio abra de nuevo. Claro. Tú puedes incentivar el teletrabajo, que es lo que está haciendo todo el mundo que puede. Algo importantísimo es, por ejemplo, tú asociarte con otros negocios que hagan lo mismo que tú. Yo te di ahorita el ejemplo de que si tú tienes una panadería y no puedes comprarle la harina al que te suple porque no tienes tanto dinero, pídele un descuento. Si tú le compras a él o a ella, solamente tú, lo más probable es que tú no encuentres ese descuento. Pero si tú te juntas con 10 panaderías más y le dices, oye, mi hermano, nosotras estas 10 panaderías te vamos a comprar la harina, necesitamos que tú nos des un descuento para comprarte. Créeme que la negociación, tú vas a tener mucho más poder de negociación de esa manera. Y las otras cosas también es revisar eso, o sea, negociar con tus suplidores, decirle, yo no te puedo pagar todo, mira a ver cómo tú me haces que te pueda pagar en 3 meses, en 6 meses, o me das un descuento, si yo te debo 1,000, déjame pagarte 500 y ya resolvemos con esto. Y lo mismo con las cuentas por cobrar que tú tengas. Esas son algunas de las estrategias que tú puedes tomar para tú seguir en operatividad. Y algo también muy importante que no se me puede olvidar es que los gastos que no tienen que ver con el funcionamiento y la operatividad del negocio, llevarlos a cero. O sea, eso de tú mandarle una canasta de regalo a un cliente bueno, o tú hacer una fiesta de tal cosa, olvídate de eso. O sea, solamente, ay, mira qué linda. Hola, Daris, en Santiago te queremos. Gracias. Nada, o sea, los gastos es llevarlo a la mínima expresión, O sea, solamente gasta en lo que tenga que ver con la operatividad del negocio. Con la operatividad. Yo me he preguntado, por ejemplo, con respecto a eso mismo, que me imagino que muchas empresas, por ejemplo, han reducido los gastos en publicidad.
Porque, o sea, ¿qué tan recomendable es invertir en publicidad en un contexto como este? ¿Entra eso dentro de los gastos básicos operativos que tú Mira, recomiendas mantener? tú puedes, porque también en una crisis tú tienes que tener una estrategia de mercadeo. Ahora nosotros tenemos mucha suerte, digo ahora porque en mis tiempos, cuando yo estudiaba, ni siquiera había internet, o sea, me estoy delatando con la edad, pero ahora mismo publicidad te sale mucho más barato con el tema de las redes, o sea, de tú poner anuncios en Facebook, de tú poner anuncios en Instagram, pero todo se tiene que medir, José Horacio. O sea, si tú tienes una publicidad y tú ves que no te está dando el retorno que tú quieres, entonces tú tienes que revisar eso. Pero la publicidad es necesaria, lo que te tienes que preguntar es o sea, ¿qué tanta publicidad yo necesito? Yo me imagino que cambia la estrategia en un contexto en el que la gente está en sus hogares. O sea, gran parte quizá de la publicidad en exteriores, o sea, que es muy costosa y normalmente se hace una gran inversión. En Claro. este momento quizá tiene el mismo retorno, no es tan efectivo, tan Tú tienes el eficiente. público preso, o sea, todo el mundo Exacto. está en su casa, o la mayoría por lo menos de nosotros, o sea, que sí, tú puedes Mm. invertir, pero yo me refiero más a gastos que son totalmente, o sea, que se usan mucho aquí, de que si tú mandas una canasta, de que si tú mandas a los empleados a un viaje, a no sé qué, o sea, ahora mismo es, mira, solamente, como te digo, lo que tenga que ver, que me va a resolver a mí con yo seguir adelante con mis operaciones. A mí me gustó mucho algo que tú dijiste sobre la necesidad como de llegar a un acuerdo con tu equipo de trabajo, de sentarse a conversar con empleados, empleadores, suplidores. Y eso me recuerda mucho un tema que se conversó en la transmisión que tuvimos la semana pasada con un abogado especialista en derecho laboral. Él utilizaba la recomendación de la empatía. Y él decía, Totalmente. Fernando Redán decía, la recomendación, él como asesor en materia laboral para la relación entre trabajadores, empleadores, vamos a tener empatía, vamos a poder sentarnos y conversar sobre cada quien estamos pasando por un momento difícil, Y mira, de parte y parte. Entonces, es que como que siento que se corresponde mucho con lo que tú decías. totalmente, o sea, totalmente de acuerdo con esa persona. Y muchos líderes no entienden lo lejos que tú llegas con tener un poco de empatía, con tú sentar a tus colaboradores y tomarlos en cuenta y escuchar lo que ellos quieren decirte, lo que les preocupa. O sea, cómo nosotros podemos seguir adelante. Eso crea una lealtad que tú no puedes imaginarte. O sea, porque ellos dicen, me están tomando en cuenta, yo me siento importante. Hoy en día, el liderazgo ese del siglo XX, que era que el jefe te decía a ti o la jefa, esto es lo que va porque yo lo digo, ya la gente no sigue ese tipo de liderazgo. O sea, a ti te siguen porque tú inspiras a alguien, porque tú creas confianza, porque tú tienes empatía. Entonces, eso nosotros tenemos que llevarlo a cabo todos los días. Claro. Y eso aplica a muchos niveles de la vida, no solamente en el tema del emprendimiento, los negocios, la vida empresarial, también creo que en muchas otras facetas de la vida, ese tipo de liderazgo yo creo que también es el correcto y el que nos permite como avanzar. Mira, Dalis, hay una reflexión que yo quería hacer, porque normalmente, tú sabes que yo como candidato a diputado tengo un discurso que he enfocado mucho en lo social, en la protección del Estado, o sea, en el rol del Estado como garante de los derechos básicos de la población. Y yo he tenido alguna gente que me ha escrito diciéndome, bueno, pero garantizar esos derechos cuesta, tiene un costo. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Por eso a mí me parecía muy interesante hacer este encuentro contigo, porque yo estoy muy consciente de que nosotros tenemos que ser capaces de producir riquezas para que luego un porcentaje de esa riqueza que es la que capta el Estado a través de los impuestos, nosotros podamos garantizar ese estado de bienestar. Y para mí es importantísimo la posibilidad que nosotros tenemos de fortalecer los niveles de emprendedurismo, porque a través del emprendedurismo es que nosotros podemos movilizar la economía, generar empleos y tener una economía próspera que nos permita luego esa riqueza que generamos, poderla redistribuir y crear ese estado de bienestar. Y en este Totalmente, pero contexto, también, José Horacio, tú sabes lo que malgasta el gobierno, tú sabes el claro, robo, o sea, si aquí dejáramos simplemente las botellas, por ejemplo, o las compras que se hacen a 10 veces el precio, óyeme, aquí hubiese dinero para todo el mundo. O sea que claro. estoy de acuerdo contigo, pero también vamos a dejar de robar y vamos a hacer las cosas. Claro, totalmente. Hay mucho de robar y además muchas instituciones, por ejemplo, que están duplicadas, instituciones que cumplen dos instituciones con la misma función. Aquí hay una comisión para todo, viejo, y se acaba el proyecto y las comisiones siguen. O sea, Claro.
Pero eso, Y pero eso es otro ahí, tema. sí, ese es otro tema, pero quería como hacer esa reflexión, es una de las razones por la cual tuvimos la iniciativa de hacer esta transmisión hablando sobre estos temas. Mira, Una, ahí dice Leti, y la falta de, hola Leti, la falta de impuestos a las grandes rentas. Totalmente. O sea, aquí la evasión de impuestos es un problema terrible, terrible. Pero nada, no te claro. voy a interrumpir más. No, no, al revés, yo quiero que tengamos un diálogo. Tú interrúmpeme, por favor, todas las veces que tú quieras. Yo estoy de acuerdo 100% con Leti, algo que compartimos. Aquí a la gente le tenemos mucho miedo al tema de las reformas fiscales, porque normalmente la experiencia que tenemos con reformas fiscales es que siempre se traduce en un aumento de impuestos. Ahora, tiene que ser estratégicamente en grabar las grandes rentas que no traben el emprendedurismo, las pequeñas y medianas empresas, que Óyeme, puedan... ¿cómo a ti te cabe en la cabeza que tú tienes un pequeño negocio, o sea, quien sea un negocio, y tú tienes que pagar impuestos de ingresos que tú ni siquiera has recibido, o sea, de cosas facturadas El y no de anticipo. lo de vengado? O sea, ¿a quién le cabe eso en la cabeza? Yo de verdad, a mí no me cabe, de verdad. Sí. Y yo me considero una persona inteligente. Y tú lo eres, me consta. Y yo comparto eso contigo, el tema del anticipo. Yo pienso que es algo que hay que revisar a futuro, porque es algo que carga y grava a los sectores que están en mayores niveles de vulnerabilidad, que están tratando de tirar para adelante, mientras que hay que revisar cómo las exenciones muy grandes a quienes están de verdad obteniendo grandes rentas. Totalmente, pero hay cosas tan básicas como por ejemplo lo del punto 15. Tú sabes lo que a mí personalmente me molesta eso. O sea, yo hago todo por internet, yo hago todas mis transferencias, yo pago tarjeta, yo pago la luz, o sea, todo yo lo hago por internet. Y yo tengo que pagar el punto 15 de un dinero que ya yo pagué impuestos simplemente por sacarlo de mi cuenta y pagar, o sea, de verdad, bueno, a mí Sí. ese tema me pone que me hierve la sangre, de verdad. O Y ese sea, punto y 15 te dicen, eso fue temporal que se hizo. Y hace escucho 1000 años de eso. sí, ese punto 15, entonces te dice que cuando son transferencias de cuentas a nombre de un mismo titular, supuestamente tú puedes hacer el procedimiento para que no se cargue, pero mientras tanto, en lo que eso se hace, uno tiene años y se le Sí, está cobrando cuando no debería estarlo pagando. Mira, exacto. hay un tema que yo pienso que quiero saber tu pregunta, porque hemos hablado mucho sobre los emprendimientos, ¿cómo, pero sobre negocios que quizás ya estaban sobre la marcha y cómo se adaptan a este contexto de crisis. Pero ¿tú crees que este es un buen momento para emprender, o sea, en medio de esta crisis? ¿Qué tú opinas sobre eso? Mira, tú vas a oír mucha gente que siempre, tú quieres emprender, especialmente en una crisis, te dicen, pero tú te estás volviendo loca. O sea, esto no es tiempo para eso, tienes que esperar que las cosas se calmen. Yo soy de las que opino de que las crisis crean muchísimas oportunidades y de que emprender en una crisis puede ser bastante beneficioso. O sea, nosotros tenemos que entender que las crisis son coyunturales y que van y vienen. Y esta, a pesar de que ha sido tal vez la más terrible de todas en nuestra vida, esta también va a pasar. Entonces yo creo que sí, que siempre es un buen momento de emprender. Yo tengo un amigo que me dice, mira, están las personas que lloran y están las personas que hacen los pañuelos para que tú te seques las lágrimas. Entonces, siempre va a haber una oportunidad. Lo que tú tienes que hacer es, o sea, primero, no te desanimes. Si lo que tú quieres emprender, hazlo. Pero tú tienes que saber cuál es esa necesidad que hay allá afuera que tú puedas, en lo que tú eres buena y que tú puedas hacer como el match. O sea, ahora mismo han habido montones de emprendimientos de gente que hace comida, que te la lleva a la casa. O sea, yo, por ejemplo, digo, si gracias a Dios yo tengo una persona que se quedó en mi casa, que cocina, pero si yo me hubiese visto sola, yo ordeno todos los días de algún sitio, porque yo no te sé freír ni un huevo. Entonces, mira, y es hacerte, o sea, buscar esa necesidad y decir, ¿cómo yo puedo suplir esa necesidad? Tú puedes, por ejemplo, no meterte en líos, como yo le digo a la gente, porque eso sí, no hipoteques tu casa, o no arriesgues tu patrimonio en tiempos de crisis para tú hacer un emprendimiento. En inglés nosotros decimos que son las 3 Fs. Cómo tú buscas financiamiento alternativo, que son los Family, Friends and Fools. Primero tu dinero, pero si tú no tienes, primero tu familia, después los amigos y después los tontos que creen en tu proyecto. Pero sí buscar una alternativa así. Entonces, enfocarte en algún producto o en algún servicio que tú puedas ser la mejor. Óyeme, que si yo digo, yo quiero una arepa, que tú seas el que mejor arepas hace y que yo vaya y te lo compre a ti. Y tener un producto que la gente lo vea como precio, la calidad y el precio que sean buenos. Y también ahorrar, porque no gastes todo tu dinero, los que te presten o lo que sea,
en ese comienzo inicial porque tú lo vas a necesitar para luego. Pero sí, yo creo que siempre es un buen momento de emprender, es simplemente tú tener una estrategia clara de qué tú quieres lograr y cómo lo vas a lograr, o sea, cuáles son esos objetivos. Tú dices que siempre es un buen momento para emprender. A veces uno está en el dilema, por ejemplo, tengo un trabajo en el que soy empleado, del cual dependo de este salario para todos mis gastos mensuales, pero al mismo tiempo siempre he tenido este sueño, de este proyecto que quiero iniciar. ¿Cuál es el mejor momento? ¿Es compatible? ¿Qué tú recomiendas? ¿Es compatible yo quedarme con mi empleo que me ocupa y me demanda mucho tiempo, que me quita para yo poder iniciar un proyecto? ¿O lo arriesgo todo, digo, ok, ahorré suficiente para yo sostenerme un tiempo y dejo el empleo y me dedico de lleno a este proyecto? O sea, ¿cómo hacer esa evaluación? Ese miedo que le da a uno, yo lo he vivido, por ejemplo, con amigos cercanos, compañeros de trabajo en el pasado, que estaban en ese dilema y llega un punto en el que, bueno, vamos arriba, lo Claro, arriesgo claro. todo. Mira, ese miedo es normal, o sea, yo siempre digo que esa sensación de tú sentir esas maripositas en el estómago y de tú decir miércoles, o sea, lo hago, me lanzo, es tiempo, no es tiempo, eso es normal. Yo lo que le digo a la gente es no permitas nunca que el miedo te paralice de tú querer hacer lo que tú vas a hacer. Ahora, si yo tuviera que elegir entre, o sea, hacerlo quedándome en el trabajo y renunciando y empezar, lo más inteligente sería quédate en tu trabajo y por un tiempo, o sea, ahorra dinero y haz lo que, o sea, si tú quieres, por ejemplo, voy a decir algo muy tonto, si tú quieres vender lapiceros, un producto, y tú dices, bueno, ahí tienes uno, y tú estás en tu trabajo, ¿verdad? Tú tienes un ingreso fijo, y tú dices, bueno, yo voy a comprar 50 lapiceros, a ver cómo me va. Entonces, tú de repente ves que la única que te compra el lapicero es tu mamá porque te cogió pena, tú dices, tú tienes que reevaluar esa estrategia. Pero si esos lapiceros se te van como pan caliente, tú dices, espérate, aquí hay algo, aquí hay una oportunidad, déjame comprar 100. Pero tú mientras tanto estás cobrando y te va bien. O sea, lo que yo quiero es decirles que mientras tú tienes un trabajo y algo seguro, tú testeas el mercado y ves qué tan viable es ese proyecto que tú quieres emprender, ya sea un producto o un servicio. Por ejemplo, mira, bueno, yo no lo hice así, pero lo mío fue algo diferente. O sea, yo decía, yo quiero ser conferencista después de 25 años en el mundo corporativo y yo me lancé. Y yo pensaba que iba a ser muy fácil para mí, porque a mí, por lo menos en el mundo empresarial, me conoce todo el mundo. O sea, yo decía, yo no voy a tener problema, porque cuando yo vaya a una empresa, claro que me van a decir que sí, que vaya a hablar. Oye, mi hermano, tú no te imaginas lo difícil que fue. A mí todo el mundo me aceptaba la reunión, me abría las puertas y me decía que sí. Pero a la hora del none, mentira, que no pasaba nada. Entonces yo veía como que me seguían viendo a mí como la mujer de la bolsa de valores y no como una conferencista, que era mi nueva faceta. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo dije, mira, yo fui a todas las universidades, literalmente, bueno, casi a todas, INTEC, UNIBE, UNFU, la UAS toda, y le dije, ¿saben qué? Yo les voy a dar una conferencia gratis. Yo le voy a dar una conferencia de 1 hora gratis y voy a hablar con los estudiantes y tal. Y yo lo hice así. ¿Y qué fue lo que eso me permitió a mí? Que la gente me conociera en esa nueva faceta. Yo pude grabar esas conferencias, sacar videos, hacer promociones. Y ya de ahí yo decir, tener como un portafolio, decir, ya yo di una conferencia en la UNFU, yo di una conferencia en INTEC, yo di una conferencia en el Dominico, yo di una conferencia acá. Y ya la gente como que decía, bueno, pues si ella ha hecho ya 10 conferencias, vamos a creerle. Entonces, ahí empezaron a llamarme. Pero tú tienes que ser creativo. Entonces, yo creo que lo más inteligente es que te dé como una respuesta larguísima y a esa pregunta, quedarte en tu trabajo, tener algo fijo, testear el mercado, ver qué tan viable es y entonces lanzarte. Bueno, señores, vayan tomando nota. Yo he ido tomando mucha nota porque uno nunca sabe. No, te agradezco, me ha parecido sumamente interesante tu experiencia, te agradezco por compartirla. Yo quiero que pasemos un poquito ahora yo te voy a hacer una trampa. Yo te voy a agarrar de asesora Pepa. como diputado ya electo aquí. Y yo quiero como tu insight, a partir de tu experiencia, que tú me digas qué tú piensas que pensando en el país y pensando yo como legislador, yo te consultaría qué reformas a nivel legislativo tú crees que puedan hacer falta en nuestro país para promover el emprendimiento durante con posterioridad a la crisis que estamos viviendo generada a consecuencia del COVID. O sea,
cuáles reformas a nivel legislativo que yo como diputado a partir del próximo 16 de agosto voy a poder promover, introducir en el Congreso para incentivar el emprendedurismo, que de alguna manera forma parte de la posibilidad de dinamizar la economía. Yo hablo ahora ya he hecho una propuesta de que nosotros tenemos que repensar nuestro modelo económico y para lograrlo nosotros tenemos que tratar de impulsar proyectos de emprendedurismo a nivel nacional. ¿Qué podríamos promover? Yo te voy a llamar el 17 de agosto. Voy a estar para eso. De lo que yo te... Claro, claro. Mira, de hecho, aquí hay una ley que va desde el 2016, que es la ley del emprendimiento, que de ahí surgió la creación de un fondo que se llama Fondo... es Confíe, yo lo tengo por aquí apuntado, Fondo de Contrapartida Financiera para el Desarrollo del Emprendimiento. 2 años más tarde, en el 2018, se crea este fondo. Esto es por ley, ¿eh? Ahora, la ley no dice, por ejemplo, de dónde salen esos fondos, cuánto se le va a asignar. Es como muy así, vague, como se dice, como muy aérea. Entonces, uno debería de saber, mira, anual le van a entrar tanto o un porcentaje de tantas cosas, ¿cómo se va a asignar eso? Y hay otros fondos que son ya del gobierno, que es como Quisqueya Invierte y el Fondo de Garantías, que también se supone que es para facilitar y para dar liquidez a aquellos emprendedores que tengan proyectos viables. ¿Qué pueden hacer ustedes, los legisladores? Ser fiscalizadores y asegurarse de que eso se use como debe de ser y que realmente se le facilite. O sea, tú sabes lo difícil que es aquí empezar cualquier cosa. Es muy difícil. Entonces, ustedes asegurarse, mira, este fondo está ahí para eso. Vamos a asegurarnos de que los fondos estén disponibles y de que se usen y de que puedan, o sea, tal vez flexibilizar los requisitos de cómo accesar. Porque, por ejemplo, en el fondo ese que te mencioné, tú tienes que tener el 10% del total de tu emprendimiento, buscar una garantía de una cooperativa o una institución financiera para que te cubra 1% más. Tal vez flexibiliza eso y en vez de que sea qué sé yo, un 10, que sea un 5, que sea un 20, que sea un 10, ¿tú entiendes? Pero ustedes como legisladores son los que tienen que defendernos a nosotros y asegurarnos de que lo que se... Porque aquí lo que más hay, o sea, son leyes, y tú lo sabes. Sí. Aquí hay leyes bonitísimas, pero cuando se va a llevar a cabo es otra cosa. Entonces, de ser como entes fiscalizadores y decir, mira, yo me voy a asegurar de que realmente si hay una ley que lo dice, que esto esté disponible y que la gente tenga acceso a eso. Excelente. Tú sabes que yo he tratado de hacer una campaña que incorpore la educación en la forma de hacer la política. Y yo siempre, la mayoría de la gente no conoce, Laris, las funciones de los diputados. Siempre la que le llega a la cabeza es la función legislativa de aprobar la ley, pero esa función y ese rol de fiscalización, yo siempre resalto que es uno de los más prioritarios. Como tú dices, tantas leyes que tenemos, tantas leyes que no se cumplen. En leyes que crean fondos, que luego esos fondos nadie fiscaliza cómo se ejecutan esos fondos. Pero ¿Qué significa fiscalizar? Mira, es que muchos ni van a trabajar y a veces van y no te leen o sea, están votando por algo y ni siquiera lo leen. Por eso necesitamos sangre nueva, gente nueva ahí. Y esperemos que esta coyuntura en este 2020 logremos introducir esa sangre nueva y buena que le hace falta al Congreso Nacional. Yo le quiero mandar saludos a mucha gente que está mandando, como a Marcos del kilómetro 8,5, Samuel, que habló un poquito antes desde California, nos está sintonizando, le mando un abrazo, Dauris, hay mucha gente que quiero enviarle un saludo. ¿Tú me ibas a decir algo ahora? No. Ah, ok. Mira, Leti hacía una pregunta. Leti decía, ¿qué tan común son los estudios de mercado para emprender en el país? Y ella dice, ¿por qué las instituciones públicas no destinan fondos para realizar estos estudios que luego entonces la persona puedan utilizarlo para fomentar el emprendimiento? Porque parte de los obstáculos es lo caro que salen, lo inaccesible que son para poder entonces atreverse a emprender en algún campo, en algún renglón de interés, y que el Estado quizá tenga interés en que hayan emprendedores en ese sector, por ejemplo. Totalmente de acuerdo con Leti. Usualmente yo estoy de acuerdo con ella, es una mujer muy inteligente. Igual yo siempre suelo estar de acuerdo con ella.
Otra de las preguntas que a Oliver también le quiero mandar un abrazo, que ha estado comentando, Oliver del Castillo. Mira, otra de las preguntas que también nos enviaron, nosotros compartimos que íbamos a realizar esta transmisión en vivo y algunos amigos enviaron preguntas con antelación. A mí siempre me gusta darle prioridad. Okay. Pavel PJ preguntaba, ¿qué opinamos sobre la digitalización como solución a corto plazo, pues, como medio para impulsar las MIPIMES? Yo creo que tú hablaste de eso, de la necesidad de incorporar las tecnologías. Sí, y él habla ahí de digitalización y para mí, yo no creo que solamente en el corto plazo, eso es algo que debe de hacerse por default y que debe de ser permanente. O sea, nosotros deberíamos de poder hacer todo online, de que tú no tengas que ir a un sitio a hacer fila, a gastar tu tiempo. O sea que para mí yo creo que eso es imprescindible, el uso de la tecnología y la digitalización, pero que esté para quedarse, no solamente en algunas instituciones y en otras. Ahí hubo un comentario que hizo Jan, investigación y desarrollo clave del progreso en el siglo XXI totalmente. Y aquí, señores, lamentablemente en nuestro país no se invierte en eso, no se invierte en eso y deberíamos. Por eso que estamos como estamos. Claro, por eso es que Después nos estamos como quejamos, estamos. después nos quejamos. Mucha gente siempre dice, a veces, no, mira, a mí no me interesa la política porque yo no vivo de eso, pero no se dan cuenta que todo lo que estamos hablando, incluso de las condiciones que podemos crear en un país para poder fomentar el emprendimiento, que tú puedas emprender un negocio, que tú puedas desarrollarte, vivir mejor, aumentar tus ingresos, depende de la política, aunque tú no vivas pero es de que un también empleo público. la gente se pierde de que, o sea, la política no es que tú tengas una posición política. O sea, a nosotros todos, como yo le digo a la gente, nosotros todos tenemos que, o sea, nos tiene que importar la política y la economía porque la vivimos a diario, porque todo lo que pasa o sea, nos afecta a nosotros. Una ley que ustedes aprueben me va a afectar a mí, te va a afectar a ti. Entonces, nosotros tenemos que ser ciudadanos conscientes e involucrarnos y no decir de que no, porque total, esto es lo que yo oigo siempre y me da una rabia. No, porque ¿para qué? Si siempre es lo mismo. O que no votan, no van a votar porque total, o sea, ellos hacen lo que les da la gana. Entonces, yo le digo, si usted no vota, usted se calla la boca porque usted no tiene ningún derecho a quejarse. O sea, vaya y vote. Entonces, usted, o sea, ejerza su derecho y vote y proteste y pida que en algún momento, o sea, si todos pensáramos así, de que yo no me voy a involucrar en la política, y no quiero decir que sea como tú, estás, ¿cómo que se llama? Como Yo decía candidato. corriendo, pero que eso lo traduzco de Aspirando. postulándote. Postulándose, sí. Yo decía de que corriendo para Es que en inglés sí, uno dice running en inglés. me corrigieron la semana pasada. Pero tenemos todos que involucrarnos realmente, porque es como te digo, todo lo que tiene que ver con lo que es política y economía nos afecta a todos, desde el más pobre hasta el más rico. Así es. Eso es importantísimo que la gente lo entienda y yo creo que eso es parte de la parte pedagógica del rol que como políticos también tenemos que asumir, como de hacer entender a la gente que nos afecta. Yo le quiero mandar un abrazo a Ariel Gutiérrez, que es un buen amigo, a quien un buen exponente de la política, aunque tenemos parcelas diferentes, me gustaría verlo en algún momento, en algún espacio de toma de decisión. Mira, a mí me queda una última pregunta aquí, podemos interactuar también con quienes van comentando, que es algo muy concreto y que está relacionado con la propuesta que nosotros hemos hecho a raíz de esta crisis, de repensar nuestra economía, de repensar nuestro económico. Nosotros hablamos de la necesidad de depender menos de fuentes extranjeras. Para eso hace falta fortalecer el mercado interno en la República Dominicana. Y yo creo que esto favorecería mucho a los emprendedores dominicanos cuando tienen una clientela local a la cual ofrecer sus servicios y y sus productos, que con mayor capacidad de poder adquisitivo. Nosotros tenemos una economía que ha estado muy basada en mirando hacia afuera siempre, tanto el turismo, las zonas francas, la remesa, son todo ejes de la economía que dependen de los mercados extranjeros. Y nosotros tenemos que fortalecer el mercado interno. Bueno, Fomentar mira, que... ahora mismo yo creo que por eso yo soy un poco más pesimista que la mayoría bueno, por lo menos las autoridades diciendo que aquí el crecimiento va a ser cero, plano, que no va a haber contracción. Y para mí, yo creo que eso es querer tapar el sol con un dedo. Porque es como tú dices, por ejemplo, mira, nosotros somos una economía de servicio, ¿verdad? O sea, el turismo está paralizado, que es una
de las entradas de divisa que tenemos acá, la zona franca, servicios, restaurantes, hoteles, todo. Pero también las remesas, o sea, una parte importante de lo que nosotros recibimos son las remesas que vienen ¿de dónde? De Estados Unidos, España e Italia. 3 países que ahora mismo están fritos. O sea, mira cómo bajaron ya más del 20% en marzo y en abril va a ser mucho más, porque en Estados Unidos, por primera vez en la historia, tenemos récord de desempleo. O sea, eso es todas las semanas. 4 millones de gente desempleada, 4 millones, o sea, ya van más de 30 millones de personas desempleadas en lo que va de año y lo que falta todavía. Y la mayoría de esos empleados son empleados que son, o sea, hay de todo, pero los que más les afecta son los que menos educación tienen. Entonces, ¿tú crees que el dominicano que antes mandaba $200 al mes va a poder seguir mandándolo? O el que está en España, que tampoco tiene ingreso, va a seguir mandando esas remesas, ¿no? Entonces, a nosotros, sí, como tú dices, que dependemos de muchas cosas allá afuera, no nos va a ir tan bien como la gente piensa. Yo lo veo igual y por eso, o sea, viendo ese panorama negativo y pesimista, o sea, ver cómo repuntamos de aquí a don Alejandro que está en sintonía y decía, tenemos que, es una gran oportunidad para el mercado local. Y si nosotros queremos como desde el Estado tratar de fomentar el emprendedurismo y apoyar en sectores estratégicos de nuestra economía que tengan un futuro asegurado, que no dependan exacto como tú acabas de describir de cada uno de esos sectores de mercado extranjero, como que, o sea, si queremos fortalecer sectores específicos, estratégicos, ¿qué deberíamos hacer? Mira, pero por ejemplo, una de las cosas que aquí se habla mucho es del tema de, por ejemplo, un tema que yo creo que es primordial ahora con todo esto que está pasando con Duquesa, que nosotros ninguno podemos respirar, de noche tenemos que tener todo cerrado. Hay una ley, la ley de esto de los residuos sólidos, ¿no? Que tiene, yo creo que como 13 años en el Congreso, que va y viene y nunca la aprueban como es. Entonces, aprobar esa ley y también que los ayuntamientos evalúen un nuevo modelo de negocios, de cómo recoger la basura, de cómo convertir la basura en dinero, como decía, como decía Bartolomé en su campaña. En su propuesta. O sea, como nosotros, señora, aquí, yo viví en Nueva York muchísimos años y yo tenía que sacar la basura, José Horacio, o sea, en una funda los periódicos, en una funda las botellas plásticas, en otra funda otra cosa. Y si yo me equivocaba, esa multa llegaba a mi casa porque llegaba y yo tenía que pagarla, no era de que relajo. Entonces, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea, como eso mismo. Tú sabes las toneladas que van a Duquesa a diario y eso se pierde porque no se divide en nada. Ahí está todo junto. Sí. Mira el desastre que tenemos ahora. Todos sabemos que es una mafia, sí, pero hay, o sea, invertir en cosas que nosotros necesitamos, que nos va a impactar la vida de todos, no solamente de un grupito. Claro, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, la necesidad de aprobar esa ley de gestión integral de residuos sólidos ha estado en mi agenda, en mi programa de agenda legislativa desde que yo arranqué con la pre-campaña en el mes de julio. Yo veo ahora que hay muchos candidatos que no habían tocado ese tema y ahora lo están tratando por lo que pasó en Duquesa. Bueno, eso es algo que nosotros hemos tenido claro siempre. Ahora. Claro, pero nosotros eso es algo que hemos tenido siempre claro que es una prioridad. Y no se puede aprobar cualquier ley. Esa ley tiene que tener garras. Esa ley tiene que incluir medidas específicas para poder sustituir, por ejemplo, aprobar la sustitución gradual de los plásticos de uso único, que es una de las mayores cantidades Mira, yo, de basura. Ejemplo, cuando yo viajo a Europa, tú vas a un supermercado y tú tienes que llevar tu bolsa, porque no te dan bolsa. Y si tú quieres que te den una bolsa que es reciclable o de tela, tú tienes que comprarla. O sea, aquí no hay cultura de eso. Tú vas a un supermercado y tú compras un salami y te dan 3 fundas plásticas. Y yo, pero Dios mío, o sea, cuánto, o sea, el desperdicio. Todas las cosas todos los vendedores de la calle que usan el material el foam, no sé cómo se llama en español. ¿Sabes? Foam, así mismo se dice, foam. Así mismo se dice, bueno, el foam. Sí. Eso es terrible, o sea, eso es terrible. O sea, ustedes como legisladores también, ¿por qué no pueden pasar leyes que digan esto está prohibido? Y en los supermercados no hay más bolsas. Y tú sabes una cosa, va a costar como cambiar el chip, pero la gente tú le enseñas y se acostumbra. Cuando yo era niña, aquí nadie usaba el cinturón de seguridad, señores, y ahora la gente anda con su cinturón como si nada. Entonces, aunque cuesta y nos cuesta tiempo, yo creo que la gente sí aprende. Y a veces tú tienes que bajar raya de arriba y decir, las cosas van a ser así.
pienso igual que tú, un gran componente, además de la ley, es la educación. O sea, esa conciencia, generar esa conciencia ciudadana, colectiva, una educación en las escuelas, en el hogar, es a nivel cultural que nosotros tenemos que entender, que tenemos que dejar de producir tanto desecho. Y yo O creo, sea, pero yo creo que esta nueva generación, por lo menos los niños que están ahora en primaria y así secundaria, o no, no sé si tanto, pero sí le enseñan el tema de reciclaje, el tema o sea, muchísimas cosas que a nosotros nunca en la vida nos dieron en la escuela. O sea, que yo creo que sí hay esperanza de que cuando esta nueva generación vaya subiendo, de que hagamos algo, pero yo no creo que tenemos que esperar a eso, sino que cuando ustedes lleguen al Congreso, hagan las cosas bien hechas. bueno, pues con ese mensaje positivo yo quiero concluir este encuentro, Daris. Te agradezco muchísimo, yo creo que ha sido sumamente productivo, yo he aprendido muchísimo, yo he tomado notas Bueno. y quiero pedirte un mensaje como final para compartir y agradecer a todo el mundo que ha sintonizado con nosotros, a todo el que no pude mencionar por su nombre, simplemente enviarle un abrazo. A todos tus fans. No, bueno, antes que nada agradecer a todos los que estuvieron conectados con nosotros, que espero que les haya sido útil y que me pueden seguir en mis redes. Mi cuenta es Daris Estrella. Yo siempre trato de subir cosas de valor, aunque más sobre mercados de valores y también de emprendimiento, pero sobre todo mi expertise, que es en el mercado de valores. Decirles que emprender siempre es buena opción, no importa cuándo. Si tú quieres hacerlo y te están desanimando, eso es simplemente esa persona reflejando sus propios miedos. O sea, las crisis van y vienen y esta no va a ser diferente. Tal vez dure un poco más porque el impacto en nuestra economía ha sido mucho más drástico. Y ha sido más drástico porque, bueno, eso no lo dije, ahora mismo las economías, la mayoría de las economías tienen que ver con servicio. Entonces el servicio, antes en las crisis del siglo pasado, las economías estaban como dominadas por agricultura, por industria, que no se vieron tan afectadas por eso económicamente y ahora sí. Pero nada, señores, emprender es divertidísimo, muchísimo trabajo, tampoco crean que todo es color de rosas, Claro. pero si ustedes tienen eso ahí como que de verdad yo quiero hacerlo, no se den por vencidos y láncense, que vale la pena. Bueno, mira, ya lo saben, señora, aprovechar las oportunidades, la crisis es un momento de oportunidad, lo que hay que saber evaluar bien. Y señores, el mensaje también, como detrás de todo eso, de la importancia de tener un marco que nos permita generar este tipo de, fomentar el emprendimiento. Para eso yo quiero invitar a todo el mundo a votar por la buena política. Daris, mil gracias. Gracias a ti, José. Un fuerte abrazo. Buenas noches a Bye. todo el mundo. Chao. Chao.